A las personas que ahora en los fines de semana han retomado el salir a la calle para hablar de la Biblia. No solo me refiero a que nosotros tenemos esa bendición, sino la gente que conocemos que regularmente toca las puertas, porque siempre he dicho que es una bendición del Señor que alguien llegue a tocar tu puerta para hablarte de la Biblia. Y en estos días particularmente le di gracias al Señor y estoy hablando ahí con dos personas. Me están hablando acerca del folleto que quieren compartirme y de el reino. Me hablan de un reino que viene con Jesucristo y estoy escuchando con gran interés para ver qué es lo que me dicen y me están diciendo que el sufrimiento terminará y que ese reino vendrá y que entonces las cosas malas y la violencia se va a acabar y que ese reino está ahí prometido en la Biblia. Y estoy entusiasmado por lo que me están diciendo, al mismo tiempo tratando de escucharles y con atención. Y después de unos minutos le pregunto, ¿cómo puedo ir a ese reino? Usted sabe. Y comienza a hablarme de cómo hay que hacer obras para ir a ese reino. Y comienza a decirme que hay que llevar el mensaje para poder ir a ese reino. Y entonces comienzo a hablar y yo estoy ahí interesado y sobre todo orando, pidiéndole al Señor que me dé un corazón compasivo para no entrar en una discusión, sino más bien ver a las personas a través de los ojos de Cristo, con esta necesidad espiritual. Porque es muy fácil en ese momento entrar en cuestiones, diferencias. Pero estoy escuchando y entonces hay un momento en el que me permiten hablar y comienzo a hablar acerca de la fe en Cristo y de cómo a través de su obra de salvación podemos ir a ese reino y escapar de la condenación. Y las personas están ahí insistiendo que hay que hacer obras, que hay que hacer méritos para poder ganar el reino. Y vuelvo otra vez al punto de poner la fe en Cristo. El que cree en mí tiene vida eterna. Y me pregunta, ¿usted cree que tiene vida eterna? Y le digo, por supuesto, porque al poner la fe en Cristo, y estoy hablando de su obra de salvación, y las personas vuelven al punto pero las obras, dice Santiago que hay que hacer obras, y por eso es que nosotros estamos aquí caminando. Y vuelvo al punto de la fe en Cristo, y estoy luchando en mi corazón por seguir teniendo esa plática con amor con las personas, para no entrar en un conflicto. Y me hablan de 144,000, pero yo vuelvo otra vez es la fe en Cristo y comienzo nuevamente. Finalmente las personas se van y en mi corazón queda esta carga, cómo las obras han marcado el corazón del hombre, pensando que a través de obras se puede obtener la salvación. Las personas se fueron escuchando el Evangelio, pero las obras en su mente estaban marcadas. Y entiendo por qué hay tanta actividad por tocar las puertas. Porque alguien les ha dicho que solo a través de las obras pueden llegar a ese reino donde solo 144,000 lugares están disponibles. La semana anterior estudiamos la doctrina de la depravación total, mis hermanos, y dijimos, todos los hombres nacemos espiritualmente con una condición depravada, ¿recuerdan? Impura. Lo que se traduce en una tendencia al mal, una tendencia al pecado. Y esto nos separa del Dios Santo. Y esto nos destituye de su gloria. Y esta es la primera doctrina de las doctrinas de la gracia. Las iniciamos la semana pasada estudiando esto, la doctrina de la depravación total. Pero hay una segunda doctrina que en las últimas décadas, escuchen, ha sido rechazada por un gran número de cristianos que la miran como un atentado contra su libertad y la califican como
una aberración en el carácter de Dios y está relacionado con lo que el hombre natural cree, que la salvación se gana por medio de las obras. Hay una segunda doctrina que en estas últimas décadas, 30, 40 años, ha sido rechazada por muchos cristianos. Es la doctrina de la elección incondicional o elección soberana. La doctrina de la elección incondicional o soberana. Dios ha elegido en una eternidad pasada, antes de la creación de todas las cosas, a un grupo de hombres y mujeres de todos los tiempos y todos los lugares, que serán salvados por su sola y soberana voluntad, y ha dispuesto todo para que crean en Jesucristo como su Salvador. Y por medio de la fe, esos serán salvos, por medio de la fe. Esto, escuchen, es verdad. Da lugar a una gran cantidad de gente no elegida para salvación, que acabará en el infierno. Estamos hablando, mucha atención, que Dios escogió a algunos, una elección soberana, incondicional, basada en una predestinación para salvación. Y esto es lo que grandes grupos no han aceptado últimamente. Incluso varios personajes de renombre dentro de círculos cristianos han hecho declaraciones acerca de esta doctrina. Esta es la segunda doctrina de las doctrinas de la gracia, y les recuerdo que estas doctrinas de la gracia, formuladas hace poco menos de 500 años, han sido los pilares del cristianismo histórico, del cristianismo bíblico. Sin embargo, personajes importantes dentro de los medios cristianos han dado opiniones contrarias. Por ejemplo, uno de los presidentes de una asociación cristiana dijo: sugerir que el Dios misericordioso, paciente y amoroso de la Biblia invente una doctrina aterradora como esta, seleccionar a ciertas personas para el cielo y excluir a otras para el infierno, se acerca peligrosamente a la blasfemia. Alguien más dijo: la teología fallida de la preselección es un intento por eliminar la capacidad de ejercer el libre albedrío y reduce el amor soberano de Dios a un acto de mero dictador. Dice: hace que nuestro Padre Celestial se vea como el peor de los déspotas. Alguien más dijo: esta doctrina de la elección soberana es el diseño de teología más irracional e incongruente, que se contradice a sí mismo, que menosprecia al hombre y deshonra a Dios. La doctrina de la elección hace de Dios un monstruo que tortura eternamente a hijos inocentes, quita la esperanza de la consolación del Evangelio, limita la obra expiatoria de Cristo, resiste el evangelismo, promueve la argumentación en la división y promueve un Dios pequeño, enojado, que juzga. Finalmente, una organización tiene dentro de sus estatutos decir que Dios soberanamente escoge a quien va a ser salvo es lo más torcido que jamás he leído, que hace de Dios un monstruo no mejor que un ídolo pagano. Y esto es dicho por líderes cristianos y pastores conocidos. Sin embargo, esta doctrina, escuchen, de la elección soberana es enseñada en la Biblia. Y debemos recordar, hermanos, que la Biblia enseña que todo hombre es pecador. Amén. Debemos recordar que la Biblia enseña que todo hombre somos llamados al arrepentimiento. Todos somos llamados a venir a Cristo. Todo hombre, toda mujer, en todo lugar, a todos se nos manda a arrepentirnos. A todos se nos llama a creer en el Hijo de Dios como el Salvador. El evangelismo es universal. La salvación es exclusiva. ¿Recuerdan tal vez el pasaje más conocido de la Biblia? Juan 3:16.
De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, pero escuchen, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. El llamado es universal, pero la salvación es para los elegidos que responderán al llamado. ¿Quién hizo esa elección? ¿Quién escogió a esos salvos? Dios. Dios soberano. Dios soberano eligió, predestinó y escogió incondicionalmente a los que vendrán a su reino. Y escucha, esto es justo. No compromete la justicia de Dios. Algunos lo llaman injusto. Algunos dicen, es que eso es injusto de Dios. Y claman por justicia. Ahora, ¿quieres justicia? Estarías ahora en el infierno por tus pecados. Eso es justicia. Eso es justicia divina. Dios es santo y justo. Él no se equivoca y escucha. Él hace todo perfecto y sin maldad. No porque Él haga lo bueno, escucha, no porque Él haga lo bueno y correcto, sino porque lo que Él hace es bueno y correcto. Él es el estándar de bondad. Él es el estándar de perfección. Él es el estándar de santidad. O sea que sus juicios y designios son buenos y justos. Ahora, si no podemos entender la elección soberana, no es problema de Dios, es problema nuestro. Él escoge salvar a algunos porque no hay nadie que merezca ser salvo. Es su misericordia, hermanos, es su gracia, su bondad. No hay nadie que merezca ser salvo. Esa es la premisa, esa es la base. Piénsalo en el Antiguo Testamento. Dios llamó a Abraham, siendo un pagano de Ur de los Caldeos. ¿Méritos? Ninguno. Fue llamado Abraham, por cierto, el padre de la fe. ¿Sabes cuántas veces se menciona la palabra fe relacionada con Abraham? Ninguna. En el Antiguo Testamento. Sin embargo, Abraham recibe la bendición de parte de Dios soberanamente y le llama. Esa es elección. Y le promete una tierra y le promete una nación. Dios lo escoge para ser el iniciador de un pueblo. Y tiempo después escoge a Jacob, que se convierte en Israel. ¿Recuerdas? Para ser su pueblo santo. ¿Méritos? Ninguno. En Isaías 41:8, solo escuchen Isaías 41:8, dice la palabra lo siguiente, acerca de la elección de Israel, acerca de cómo Israel fue elegido sin ningún mérito para ser el pueblo de Dios. Y en este pasaje, que en un momento les voy a leer, en este pasaje se puede notar cómo a través del profeta Dios no vio nada digno en Israel, ni en sus antecedentes, ni en sus antepasados, para ser llamado el pueblo de Dios. Y este pueblo de Dios que durante todo el Antiguo Testamento Dios lo bendijo y lo guió a una tierra prometida y le llenó de bendiciones, ese es el pueblo de Dios del cual vendría el Mesías, pero no fue por un mérito que hubiese encontrado ni en Abraham, ni en Isaac, ni en Jacob, ni en ninguno de los descendientes. Cada uno de ellos tenía la misma condición espiritual y cada uno de ellos estaba igualmente por en sí mismo condenado. Isaías 41:8, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Esa es la elección. Esa fue una elección nacional. Pero luego Dios eligió a los levitas para ser sacerdotes. ¿Méritos? No, ninguno.
Fue una elección vocacional, solo a ellos, nadie más podía presentar sacrificios. En el Nuevo Testamento escogió 12 apóstoles. Y recuerden eso en Juan 15, versículo 16, el Señor les habló y les dijo con toda claridad: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Entonces, cuando hablamos de salvación, hablamos también de elección. Ahora sí, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 1. En 1 Corintios 1, versículo 26, la palabra es clara cuando nos dice ahí: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, que escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado, que por tercera vez escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Y miran el versículo 30, más por él estáis en vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, Dios escogió, dice aquí, a hombres no poderosos para redimirlos a través de Cristo. Son quienes escuchan, creen y son salvos, reciben el Espíritu Santo, quienes son trasladados de las tinieblas espirituales a la luz de la verdad. Son salvos por medio del Evangelio. Recuerden 1 Timoteo 1:15. ¿Quiénes son estos que han creído que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores? Son convencidos de pecado, justicia y juicio por el Espíritu Santo y son salvados. Dios abre sus corazones, les revela la verdad, Dios pone la fe, Efesios 2:8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Ahora, ¿quiénes son los salvos en todo el mundo, en todos los lugares? No sabemos. No sabemos quiénes son todos los salvos, por eso predicamos el Evangelio a todos los hombres, ¿cierto? No podemos nosotros saberlo porque eso los eligió Dios para seguir a Cristo. Pero si Dios nos ha escogido, al poner nuestra fe en Cristo, Dios nos ha escogido y respondemos a su llamado, eso es elección soberana. Dice el comentarista Thomas Watson: las señales de la salvación están en los santos. La causa de la salvación está en Dios. ¿Quiénes de toda la gente que nace en todos los tiempos serán salvos? No lo sabemos. Serán aquellos que Dios ha escogido. Por eso debemos predicar a todos. ¿Habrá salvos en aquellos que van por las calles hablando, tocando las puertas? No lo sabemos, pero les predicamos el Evangelio. Por eso son una gracia, una bendición cuando alguien llega y quiere hablar de la Biblia a tu puerta. Quienes hemos salido a tocar puertas sabemos que esto no es nada fácil. La elección no es una cuestión de justicia, es de misericordia. No somos víctimas, sino salvos por gracia. Esto, recuerden, no elimina la oportunidad o el llamado para todos. Venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, pero solo vendrán aquellos que sean elegidos para salvación. Esta es la doctrina de la elección incondicional o elección soberana. El hombre por naturaleza, hermanos, va a rechazar a Cristo. Muchos son llamados, dijo el Señor. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Mateo 20:16. Entonces, el ministerio del Señor se desarrolló bajo esa premisa. Él vino y llamó a todos los hombres, a todos, pero se hizo efectivo solo en quienes Él eligió. En Lucas 18 tenemos otro pasaje donde dice en el versículo 6, el Señor: oí lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Noten,
No es una doctrina escondida, es clara, es abierta, está ahí, es bíblica. Hay escogidos para salvación, hay hombres y mujeres escogidos, elegidos para ser regenerados, perdonados y salvados, y ahora pertenecemos a nuestro Dios porque Él ha pagado el precio a través de su Hijo y nos ha declarado justos. ¿Cómo es que Dios hace eso? Romanos 8:32. Vean este pasaje que ahora estamos viendo varios pasajes dentro de esta doctrina. Romanos 8:32 dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y vean versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Los escogidos. Dios es el que justifica, véanlo ahí. La justicia de Dios entonces nos es imputada mediante la fe en Cristo. Dios coloca en los escogidos fe para creer. Efesios 2:8. Y te otorga la justicia de Cristo. Su expediente es colocado a tu favor y tu expediente lleno de pecados es colocado en Él en la cruz. Sus méritos son aplicados a ti y tus pecados son castigados en Él. Eso es gracia. Eso es gracia. Eso es salvación. Ahora, eso lo predestinó el Señor antes de todos los tiempos. Antes de Génesis 1:1. Él determinó que tú fueras salvo, que escucharas el Evangelio, creyeras en Él, fueras justificado y salvado y perdonado de tus pecados. ¡Qué bendición! Ahora, ¿qué de la primera iglesia? La primera iglesia creía esto es importante. ¿La primera iglesia creía esto o creía que era por medio de las obras? Porque traían todo un trasfondo antiguo testamentario de fiestas, ritos, sacrificios. Y era fácil enrolarse en una cuestión de que hay que seguir las tradiciones, como los fariseos, ¿recuerdan? Obras, obras, obras. La primera iglesia que creyó, Hechos 13:48. Hechos 13:48. Ahí en Hechos 13:48 dice la palabra lo siguiente: los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y escuchen, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. La palabra ordenado significa designados, colocados para un propósito. ¿Qué méritos personales hubo que Dios eligiera a estas personas? Ninguno, porque aún ninguno había nacido cuando esta predestinación ocurrió. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, esto no limitó la teología de la primera iglesia. La primera iglesia no dijo, bueno, pues ya que no todos van a ser salvos, pues entonces no hay que predicar el evangelio hasta que sepamos quiénes son. Un predicador decía, haz de cuenta que aquellos que han sido escogidos tienen una marca en su ombligo. No vas a andar revisándole el ombligo a toda la gente, ¿cierto? Entonces, predícale a todos. Esto no limitó la teología de Pablo ni de la iglesia. Él sabía que la salvación es para los escogidos, pero su ministerio evangelístico fue un llamado para salvación a todos los hombres. Hechos 17:30, otro pasaje relacionado con la primera iglesia, cuando está predicando, dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado
de los muertos. Entonces, estoy hablando aquí a estas mujeres que están tocando a mi puerta y les estoy hablando del Evangelio y ellas están insistiendo en las obras, pero yo no estoy pensando en ese momento, no, creo que no fueron elegidas. No, mi tarea es continuar hablando de la fe en Cristo 1, 2, 3 veces, las que sean posibles. Porque yo no sé qué ha dispuesto el Señor para estas mujeres, pero yo sí sé que ha dispuesto el Señor para mí, que predique el Evangelio. El Señor vino a salvar lo que se había perdido, predicó a todos los hombres, ¿recuerdan? Miles se juntaron y muchos le siguieron. Y en un momento Él dijo, no todos creen. Y cuando ascendió al Padre, los apóstoles entendieron que la salvación es de Dios y salieron a predicar a las calles. Y no se detuvieron en pensar, bueno, hay unos que sí, otros que no. En Hechos 11:15 dice, y cuando comencé a hablar, está Pedro ahí comentando la experiencia que había pasado, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, hablando de los gentiles, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, 11:17, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Quién se arrepiente? ¿Quién es el que debe arrepentirse? El hombre, pero ¿quién del arrepentimiento? Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando Pedro informa a la iglesia de lo que había sido la conversión de los gentiles, noten, la primera iglesia creía en una elección incondicional, pero eso no limitaba su ministerio de evangelismo. Por eso esta doctrina es rechazada por quienes dan al hombre o quieren dar al hombre el control de la salvación. Es rechazada porque la doctrina de la elección soberana le otorga a Dios la prerrogativa de salvar a quien Él quiere. Y esto, por supuesto, nos gusta a muchos, comenzando con Jacobo Arminio. En el siglo XVIII, Jacobo Arminio fue un teólogo, siglo XVI, perdón, fue un teólogo que comenzó a hablar de la doctrina de la elección condicional. Él dijo que el hombre tiene libre albedrío y que el hombre puede decidir si cree en Cristo o no, y que incluso puede rechazar el llamado de Cristo si quiere, que es el hombre el que tiene la facultad para tomar la decisión. Y comenzaron entonces las nuevas doctrinas acerca de haz una decisión. Y él comenzó a hablar de que es el hombre el que elige. Y lamentablemente, tiempo después, siglo XVII, siglo XVIII, Juan Wesley, el fundador del metodismo, adoptó y propagó estas doctrinas, que son parte de los fundadores del presbiterianismo y del metodismo. Hoy, desde hace unos 30, 40 años, las prácticas comunes de haz una oración para salvación, las prácticas de toma una decisión, recibe a Cristo, le oponen en términos coloquiales el mango del sartén en la mano del hombre. Y dicen, cuando tú quieras, puedes darle la oportunidad a Cristo de que entre a tu corazón. ¿Han escuchado algo así? Ábrele la puerta de tu corazón a Cristo. Incluso mediante actos como el bautismo, muchos grupos han tratado o han propagado la idea de que el hombre decide cuándo es salvo. En folletos se escribe así, dale la oportunidad, ábrele tu corazón. Es completamente falso, es una torcedura diabólica, porque en ese momento el corazón perverso del hombre dice, bueno, si yo puedo hacer una oración para
ir al cielo, y como entiendo que esa oración me compromete con un Dios, creo que la voy a hacer después, poco antes de morir, ¿cierto? Puedo tomar un compromiso después con Dios, y coloca al hombre en una posición que la Biblia no lo coloca. Es una torcedura diabólica para hacer creer al hombre que tiene el control de la salvación. Y lamentablemente púlpitos y predicadores enseñan esto, es lo que se les conoce como las doctrinas arminianas, que la persona toma la decisión por Cristo y coloca a Dios como un servidor público que está obligado a darle salvación a la persona cuando el hombre lo decide. El hombre no tiene libre albedrío. El hombre está esclavizado, está muerto en delitos y pecados, cegado en su entendimiento, según Corintios 4:4, Efesios capítulo 2. El hombre está muerto espiritualmente, la humanidad no está capacitada en sí misma para venir a Cristo. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Claro, Juan 6. La Escritura enseña que no hay libre albedrío en la naturaleza humana. El hombre no decide por sí solo, el hombre no tiene la llave del cielo, mucho menos la religión, y por supuesto todas las religiones, excepto el cristianismo, son religiones de obras que están enseñando esto. Si tú haces esto, puedes lograr la vida eterna. Es blasfemo eso. Efesios 2:1 es claro: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí, así que el hombre en esta condición no tiene ninguna oportunidad de elegir algo bueno y recto. Solo dos personas tuvieron libre albedrío, y eso antes de la caída: Adán y Eva. Solo ellos pudieron en ese momento decidir, y decidieron por el pecado. Decidieron por el pecado. Solo a quienes el Padre le da la capacidad de desear hacia Él, vendrán a Él. Imagínate una persona que tiene un banquete delante, de una mesa así con un banquete y platillos suculentos y deliciosa comida, pero no tiene hambre. No tiene hambre. Esa hambre que le va a llevar a la comida es el hambre que da Dios. Solo cuando Dios obra en esa persona, te da un nuevo corazón capaz de desear y te da hambre de Él, y entonces vienes a Él. Esa es la convicción del Espíritu Santo. Cuando escuchaste del Evangelio y alguien comenzó a hablar y de repente algo en tu interior te hizo desear que te siguieran hablando. Algo, te mostraste un interés que tal vez en las veces anteriores no, tal vez las veces anteriores tú dijiste no me interesa, gracias, no quiero ir, no, yo no quiero ir, no me invites, no me interesa, yo estoy bien acá. Pero esa ocasión, algo pasó que dijiste, me interesa eso. Oye, tienes razón. Esa es la obra de Dios, esa es la mano soberana de Dios moviendo tu corazón, dándote un deseo por Él. Ahí escuchaste. Él te eligió para salvación, Él te escogió para redención. Hay un pasaje con el que Arminio y muchos hoy tropiezan, y creo que es una gran roca que les ha causado muchos tropiezos, que es Romanos 9. Vayan ahí en sus Biblias. Romanos 9. Y en Romanos 9 el apóstol Pablo está hablando acerca de la elección de Israel. Versículo 13. Es una lectura un poco extensa, pero síganlo ahí en sus Biblias. Es importante. Como está escrito, 9:13. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera.
Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad del alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Algunos argumentan aquí que esta solo es la elección vocacional, que Dios eligió a Jacob para ser su nación y a Saúl lo aborreció para ser nación. Pero el contexto es claro de salvación. Es una elección soberana. Dios es claro aquí. Lo que sucede es que esto le quita al hombre el control de la salvación. Le quita a la religión el control de la salvación, porque esta es elección soberana. Antes que ambos nacieran, el contraste es marcado. A Jacob amé y a Esaú aborrecí, pero no solo entre ellos, ¿notaron? También entre otros dos pecadores. ¿Entre quiénes? Entre Moisés y Faraón. ¿Lo notaron? Ambos pecadores, solo uno salvado por gracia. El tropiezo más común está en el versículo 18. Esto es lo que vuelve locos a varios estudiosos. Versículo 18. A quien quiere endurecer, endurece. ¿Cómo es posible que Dios, esto parece elección soberana para perdición? Parece que Dios está empujando a algunos al infierno. Y no falta quien diga, es que ahí está alguien que desea a Dios, pero Dios, que es injusto, lo está desechando. Esperen un momento. No es elección soberana para perdición si entendemos la naturaleza humana, si entendemos la depravación total, si entendemos que la naturaleza humana es endurecerse. La palabra aquí, endurecer, escleruno, tenemos de ahí una palabra esclerosis. ¿Qué es la esclerosis? La arteriosclerosis. Es el endurecimiento de articulaciones, ¿cierto? Esta palabra significa endurecimiento u obstinación. Ahí en Romanos 3:9 ya Dios habló a través del apóstol Pablo y dijo en Romanos 3:9 acerca de cada hombre. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, dice. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Eso es dureza espiritual. La injusticia del hombre es endurecerse ante Dios. Esa es la naturaleza. Ahora, ¿qué de Faraón? Porque ahí dice que Dios lo endureció. Sí, en Éxodo 10 veces dice que Dios endureció el corazón de Faraón. 10 veces. Pero también, escuchen, en 10 ocasiones dice que Faraón endureció su corazón. Escuchen solamente algunas de ellas. Éxodo 4:21 dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo, dice ahí Dios, endureceré su corazón, de modo que no dejaré ir al pueblo. Éxodo 7:3, y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas.
Pero escucha, Éxodo 8:32. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Éxodo 9:34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y que el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Entonces, ¿qué? Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Elección soberana. ¿Qué es lo que hace Dios cuando el hombre endurece su corazón? Dios no obra en el corazón de esa persona para salvación. Simplemente deja que ese hombre siga el curso de su condición natural. Alguien lo ha tratado de ilustrar diciendo que es como un hombre que se coloca en el río. Y el río viene con toda su fuerza y este hombre se para en medio del río. Y hay una gran cantidad de peces que van con la corriente del río. Y lo que hace este hombre es que toma algunos de los peces para pasarlos a otro lado. Pero ¿qué sucede con los demás que van con la corriente? Simplemente siguen su curso. Alguien ha tratado de ilustrar así la elección soberana de Dios. Aquellos peces que son tomados por ese hombre son aquellos que son elegidos y escogidos para salvación. Pero los demás peces nunca son empujados. Simplemente siguen la corriente de este mundo, Efesios capítulo 2, en los cuales opera el diablo. Entonces el corazón se endurece ante Dios porque es su naturaleza, un corazón natural, es como el lodo. Cuando le dan los rayos del sol, ¿qué sucede con el lodo? Se endurece. ¿Qué sucede entonces con aquellos corazones que se disponen hacia Dios? Son transformados, como si el lodo fuera transformado en mantequilla. Son ablandados por la obra salvadora de Dios y esa mantequilla, ante los mismos rayos del sol, en lugar de endurecerse, se ablanda. ¿Quién puede convertir el lodo del corazón en la mantequilla del alma? SDS. Solo Dios soberano. Solo Él. La enseñanza bíblica es la elección de un remanente escogido, elegido por gracia para salvación. En Romanos 11:5, nuevamente en la teología bíblica y paulina, Romanos 11:5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Por qué Dios elige a unos y a otros no? La pregunta. No es la pregunta correcta. La pregunta es correcta. ¿Por qué Dios, siendo santo, elige a algunos pecadores? ¿Por qué Dios, siendo santo y perfecto, elige a algunos pecadores? Por su gracia. George Chadwick en el siglo XVIII escribió: busqué al Señor y después supe que Él movió mi alma para buscarle a Él, quien me había estado buscando a mí. No fue que yo busqué al Salvador, sino que yo fui encontrado por Él. Aquí abordamos una pregunta. ¿Por qué Dios lo hace así? ¿Qué preguntones somos? Efesios 1, versículo 3, el Señor nos da respuestas. Tenemos las respuestas en la Biblia. Efesios 1 es un pasaje que muchos grupos esconden, porque dicen, no, mira, esos son temas que no tenemos que estudiar, porque hablan de predestinación. Y cuando se habla de predestinación, muchos dicen, no puede ser. Sí puede ser. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo,
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Este pasaje no es para asustarse, es para que, como el apóstol Pablo aquí, bendecir al Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Se dan cuenta? Noten ahí en el versículo 4, nos escogió en Él. Esta palabra eklego es un verbo reflexivo, nos escogió para sí mismo. ¿Sí? Como cuando tú vas a una tienda de ropa y buscando tu talla, tu prenda, tu color favorito, tú la escoges para ti. No para alguien más, para ti. Dios te eligió para sí mismo, para ser parte de su familia espiritual. Esta es su abundante misericordia. Bendice al Señor por esto. Te escogió para tomarte y hacer de ti una nueva persona, una obra de salvación, santificación y glorificación. Esto es seguridad de salvación. Miren, hay momentos de prueba, hay momentos difíciles. Todos pasamos por momentos complicados. La vida cristiana es una lucha espiritual, ¿cierto? Es una batalla. Hay momentos oscuros. El salmista habló de valle de sombra de muerte. Hay momentos así. Ahora, en esos momentos, cuando las cosas no están tan bien, cuando tal vez no estás en la cima de tu vida espiritual, cuando tal vez estás pasando por un momento complicado, ¿cómo puedes tener la seguridad de que tu fe y tu santidad van a permanecer? ¿Qué seguridad puedes tener de que vas a heredar la vida eterna? La seguridad de tu elección. La seguridad, tu seguridad está enraizada en tu elección. En segunda de Pedro 1:10, el apóstol Pedro habló nuevamente de esta elección. Segunda de Pedro 1:10, cuando dijo lo siguiente, escuchen. Cuando dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La elección incondicional no solo, escucha, es una elección para salvación, es una elección para santificación y glorificación. Es una elección de Dios donde Él se compromete consigo mismo a mantenerte firme hasta la venida de Cristo. No solamente es que Él te salva y te deja ahí, no, Él toma un compromiso. Él toma un compromiso. Su gracia santificadora viene después de la gracia electora. Ese es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Un pacto es un contrato, un compromiso. ¿Quién hizo ese pacto? Dios, consigo mismo, que Él te tomaría para salvación. Ese pacto lo hizo antes de la fundación del mundo. Y que te tomaría y dispondría todo lo necesario para tu salvación y para santificarte en toda tu vida y llevarte hasta la glorificación. ¡Qué bendición! ¡Qué gracia! ¡Qué gran bendición! La elección garantiza que la fe verdadera permanecerá. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me tomó para sí mismo? ¿Por qué? ¿Por qué te tomó Dios? Tito 1:1. Vayan en sus Biblias. Otra respuesta. Pablo dice, Tito 1:1, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Mucha atención aquí. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad.
en la esperanza de la vida eterna, mucha atención, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Espera un momento. Prometió desde antes del principio de los siglos. Dios prometió ¿a quién? Nadie estábamos ahí. Dios prometió ¿a quién? Antes del principio de los siglos. ¿A quién? Solo estaba Él en su Trinidad. ¿Y cómo fue eso? Él hizo una promesa. ¿Y saben quién habló de esa promesa? ¿Saben quién la recordó? El Señor. En Juan 17. En esa oración del Hijo perfecto al Padre perfecto, esa oración perfecta, le dijo, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Escuchen, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y ahí Cristo nos dice, mi Padre me prometió darme a un grupo de escogidos y elegidos en la eternidad pasada, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y en el resto del capítulo él habla de los que habían creído y de los que creerían. Escucha, antes de la creación, Dios Padre prometió a su Hijo, escucha, una esposa conformada por hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares, y lo prometió como una manifestación de su amor y su bondad. Tú y yo somos parte de ese plan en el que Dios prometió una esposa a su Hijo. Como en la antigüedad, los padres escogían la esposa de los hijos. Aunque no se crea, suene increíble, ¿no? Para este tiempo. Las esposas eran elegidas por los padres, pero en el plan, la esposa se desvió. Los hombres cayeron en pecado. Pero en el plan, el novio, el hijo, se ofreció a rescatar a la esposa. Y en la eternidad pasada, antes de Génesis 1:1, el hijo dijo, yo voy a rescatar a la novia, dando mi propia vida como la dote, como el precio. Y en el tiempo preciso iré y daré mi vida para rescatar a la esposa que me has prometido, Padre. Y Cristo muere en una cruz por su esposa para rescatarla y así resucitarla en el futuro para estar con ella para siempre. El que cree en Él y se arrepiente de sus pecados recibe la vida eterna y será resucitado en el futuro y formará parte de la esposa de Cristo que se unirá en las bodas del Cordero. Ese es el plan de elección de Dios para todos aquellos que miran a Cristo como el esposo. Para todos aquellos que lo ven como su Salvador y se entregan a Él. Mientras nos unimos a Él, nos estamos preparando para esa gran boda. Somos elegidos y somos preparados. ¿Cómo lo hacemos? Colosenses 3:12. En Colosenses 3:12 dice la palabra lo siguiente: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia,
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La evidencia de tu elección es una conformación al carácter de Cristo. La evidencia de que has sido elegido, escogido para salvación, es que estás siendo preparado, preparada con las cualidades del novio. Esto es mucho más que una decisión. ¿Te das cuenta? Es mucho más que asistir a una religión o formar parte de un grupo. Es ser parte de la novia que será unida a Cristo en las bodas del Cordero. La santificación es la preparación del alma para la gloria. Esta es la obra de Dios. Los pecadores se preparan para ir al infierno, pero Dios es quien prepara a los santos para el cielo, y a todos los que Dios destina para el cielo en el más allá. Esos están siendo preparados hoy. Elegidos para salvación, elegidos para santificación, elegidos para glorificación. Gloria a Dios por eso. Amén. Oremos. Vamos a orar. Gracias, nuestro Dios. Gracias. Levantamos nuestros corazones en alabanza y adoración y gratitud a ti, Señor. Porque ¿quién somos nosotros para haber visto algo? Nada, no hay nada, no ha habido nada en nosotros que pueda traer, que pueda ser un mérito para esa salvación. Ha sido tu pura gracia, tu pura misericordia. Tú quisiste elegirnos y escogernos para ser parte de esa promesa para tu Hijo. Gracias, Señor. Y te damos alabanza y gloria porque no solo nos has escogido para esta salvación, también para santificarnos y glorificarnos y llevarnos a esas bodas del Cordero en donde nos uniremos con nuestro amado para siempre. Pero también queremos suplicarte, Señor, porque si hay alguien que no ha comprendido lo que es esa salvación en Cristo, si alguien no ha entendido el llamado a través de Él y de su obra en la cruz, que tú ilumines su corazón y que abra sus conciencias y sus mentes para reconocerte y entregarse a ti. Gracias porque nos has dado también el ministerio de llevar ese mensaje de salvación a quienes no te conocen, y te suplicamos tu gracia para que seamos fieles en ello, aprovechando cada oportunidad para hablar de ese mensaje de misericordia, de ese llamado a la salvación en Cristo. Te damos gracias porque como tus hijos formamos parte de tu iglesia, a la cual seremos unidos en el día de Jesucristo, a Él. Te damos gracias por tu palabra, por este tiempo juntos. Gracias, Señor, por nuestras visitas, por nuestros pequeños, por nuestros servidores, hermanos, hermanas que con gran corazón esta tarde han estado disponiendo todo para adorarte y servirte. Gracias por tu iglesia, por este tiempo, la adoración y todo para tu gloria, en el nombre de tu Hijo Jesucristo.